Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Deseo y necesidad? Espero que así sea. Vamos a continuar con nuestra serie del Espíritu Santo, sermón número 13. Así que vamos a tomar el texto que tenemos por costumbre desde que empezamos esta serie, esta andadura, Juan capítulo 14, versos del 15 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén a su palabra. Desde hace varias semanas, en nuestra serie acerca del Espíritu Santo, nos adentramos ya en la parte en la cual tiene que ver con los dones, concretamente con los dones espirituales. Y más concretamente con los dones conocidos como dones sobrenaturales o dones extraordinarios. Para hacer un poco de memoria, si recuerdan bien, separamos estos dones en 3 secciones para una mejor comprensión de los mismos. Amén. Y lo separemos de esta manera. Por un lado, aquellos dones que tienen que ver con el conocimiento. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Por otro lado, aquellos dones que tienen que ver con el poder. Fe, dones de sanidad y hacer milagros. Y por último, los dones que tienen que ver con la revelación. Profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Ya abordamos todo lo relacionado con el primer grupo, explicando lo que significa los dones de ciencia, los dones de palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Así pues, en el día de hoy intentaremos abordar ese segundo grupo que está relacionado con los dones de poder. ¿Amén? ¿Estamos un poquito ubicados ya en el contexto? Bien. Permítanme comenzar con algo que ya aplicamos al primer grupo de dones extraordinarios en cuanto a cómo es que estos dones se manifiestan. De alguna manera podríamos decir que hay 2 formas de entender cómo operan estos dones en medio de la Iglesia. Por un lado, aquellas iglesias que focalizan el don de una persona en particular, que en cierto momento lo manifestó y se focaliza en esa persona. Ese don está en esa persona. Para que me entiendan, si alguien en algún momento obró y operó en él el don de sanidad, se entiende que esa persona tiene ese don y es la que siempre va a ejercer dicha función en medio de la iglesia. Por tanto, entienden el don de forma particular y desde esa particularidad se ejerce en medio y a favor de toda la iglesia. Pero por otro lado, hay otras iglesias como la nuestra y como nosotros lo intentamos enseñar y entendemos que los dones, aunque están operativos y se manifiestan en medio de la iglesia, no son particulares. O sea, puede que un don se manifieste en una misma persona durante el resto de su vida, pero también puede que no. Puede que solo se manifieste una vez y nunca más se vuelva a manifestar, manifestándose en otra. Por tanto, los dones se pueden manifestar en medio de la iglesia sin la necesidad de que una persona sea quien los manifieste de continuo, sino que esta persona puede variar en el momento específico, lugar y situación en el cual a Dios le plazca. Si un don estuviera monopolizado por una persona, aunque esta persona tuviera un buen corazón, una buena actitud de temor y reverencia ante el Señor, sería muy difícil, tanto para él como para los que hacen camino con él, gestionar adecuadamente esa situación. La persona poseedora de ese don de continuo estaría tentado a utilizarlo a su conveniencia. Aunque no lo utilizara a su conveniencia, estaría de continuo tentado al envanecimiento, y sus hermanos que caminan juntamente con él probablemente pecaríamos de idolatría en ocasiones endiosando a tal persona que ejerce tal don de tal manera, y la Escritura nos hace testigo de eso. Por eso es que el don, por lo que vemos en las Escrituras y en la propia experiencia, no se manifiesta así.
No es que alguien tenga un don particular y se tenga que acudir a esa persona para que obre en fe, obre en milagros o obre en sanidad, sino que más bien en el transcurso del camino este don se manifiesta sin saber dónde, sin saber cuándo y sin saber sobre quién. Para que me entiendan, un ejemplo, vas a visitar a un hermano que está enfermo. El Señor vuelca tu corazón para que ores por él, por esa enfermedad. Y en ese momento en particular, Dios decide sanarlo por completo. Por tanto, podríamos decir que en ese preciso momento Dios ha utilizado concretamente a esa persona con un don de sanidad. ¿Entienden la mecánica? Por tanto, dicho esto, nosotros otra vez entendemos que los dones de fe, de sanidad y de milagros, y el resto obviamente, pueden manifestarse en medio de la congregación, pero no necesariamente particularmente en una sola persona durante el resto de su vida, sino que Dios en su soberana voluntad escoge sobre quién se manifieste dependiendo el lugar, el contexto, el momento y la situación. Cuando hablamos de estos dones relacionados con el poder, aunque se explican individualmente, es difícil distinguirlos ya que se mezclan entre sí. Me tienen que seguir porque si no nos perdemos. Se mezclan, es muy difícil explicar esto. Imagínense que alguien está enfermo, vamos a utilizar esto porque es lo que más entendemos, que alguien está enfermo en medio de la congregación, alguien va a visitarlo, ora por esa persona y esa persona recibe sanidad. Obviamente puede aplicarse que Dios ha decidido sanarla sin que opere ningún don en particular, simplemente que Dios ha obrado en base a la pauta que le establece. Orad por los enfermos y estos sanan, ¿entienden? Pero también obviamente que puede obrar un don en particular. Y no es una oración estándar, sino que se ha manifestado particularmente ese don. Pero en la manifestación de ese don de sanidad, también es verdad que la fe está implícita en esa sanidad. Y nadie puede negar que una persona pase de enferma a sana al instante es un absoluto milagro. Por tanto, tenemos en un mismo suceso la manifestación de poder aplicado tanto en la fe, aplicado tanto en la sanidad, aplicado tanto al milagro. ¿Entienden la dificultad de discernir esto? No obstante, como hemos dicho, aunque todo se mezcla entre sí, es necesario hacer un análisis individual. Porque así es como las Escrituras lo presentan, individualmente. Por tanto, vamos a examinar don tras don y a ver lo que esto significa. Y con la gracia del Señor vamos a tratar los 3 dones en el día de hoy. ¿Les parece? Atendamos, pues, en primer lugar, en cuanto a estos dones, el don conocido como el don de fe. Como todo, cuando hablamos de los dones del Espíritu, es complicado de explicar y de intentar encontrar lo que en realidad significa por la falta de información que hay al respecto. Y el don de fe no es la excepción. Si les soy sincero, en realidad no sé qué significa. O sea, si les soy sincero, en realidad no sé exactamente con total seguridad qué es lo que el don de fe significa y de qué manera precisa se tiene que señalar. No lo sé. Es muy difícil distinguirlo y tengo que ser honestos, ya que puede aplicarse este don de fe de maneras confusas y difíciles. Aún así, espero que con el tiempo tengamos más información y tengamos más seguridad a la hora de afirmar lo que este don significa. No obstante, sí que podemos hablar cosas respecto a este don que pueden aproximarse a lo que quizás sí sea. Pero desde este fondo de honestidad bíblica tenemos que hablar. En primer lugar, tenemos que decir que la fe es algo que impregna toda la Biblia y abarca muchos o todos los aspectos. Por un lado tenemos la fe necesaria para la salvación, la cual también nos enseña que es ¿qué? ¿Cómo? Un don. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe en un contexto de salvación es imprescindible.
ya que es ese recurso dado desde el cielo que provoca en el hombre la convicción de que Dios, en cierto momento puntual, mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y según las Escrituras, esta fe que opera en salvación es un don de parte de Dios, un recurso que el hombre por sí solo, sin la asistencia divina, es imposible que manifieste. No es un don que se genera desde el corazón del hombre. El don de fe para salvación es un don que viene por medio de la asistencia divina. Pero aunque es un don, no podemos decir que lo que se expresa en Primera de Corintios se refiere a este don de fe que opera en salvación. Y yo creo que las razones son más que evidentes y no hace falta poner ningún ejemplo. El don que procede del cielo, que ejerce en mí capacidades para poder salvarme, no es a lo que se refiere Pablo con los dones del Espíritu en 1 Corintios 12, ¿entienden, verdad? Por otro lado, tenemos la fe no solo que cree, sino también que obra, la cual, aunque parte desde la base del don de Dios, ya que no solo somos salvos por fe, sino que también por fe mediante la gracia recibida de Dios, sino que también nos santificamos por fe y gracias a la gracia recibida de Dios, esta parte de la fe que obra se desarrolla en base a cierta responsabilidad del hombre. La fe que cree para salvación, la fe que obra para validar la salvación que ya operó en mí. Es por eso que vemos cómo Santiago nos enseña que la fe sin obras es muerta y que la fe necesita de obras para validar lo que expresamos y lo que confesamos. O lo que encontramos en el capítulo 11 de Hebreos, conocido como la palestra de la fe, en la cual encontramos a diferentes hombres y mujeres de Dios que a lo largo de su vida, impulsados por la fe, obraron consecuentemente. Pero este tampoco se refiere al don de fe que encontramos en 1 Corintios 12, ya que esta fe que obra tiene que estar en cada uno de los individuos, no solo en aquel que lo anhela o en aquel que Dios se lo concede. La fe que obra es para todos. Por tanto, si interpretamos el don de fe que encontramos en 1 Corintios 11 como la fe en su forma más básica y general, no tendría ningún sentido este don en particular que Pablo expresa a la iglesia de los Corintios. En otras palabras, esto que hemos mencionado no puede ser lo que expresa 1 Corintios 12. Entonces, ¿cómo podemos definir el don que encontramos en 1 Corintios 12 en cuanto a tener fe? Como hemos dicho, es difícil de definirlo, pero quizá esta sería la mejor manera de entender la fe como don particular. Quizá es esa capacidad dada por Dios a los hombres que provoca tal confianza y seguridad en lo que está haciendo que lo vuelve inquebrantable. Una fe que está por encima de la media y de lo normal, que provoca en ciertos momentos y circunstancias una confianza inquebrantable. Hemos hablado en muchas ocasiones que la fe es el recurso indispensable que todos necesitamos para la salvación, y lo acabamos de mencionar, y para la vida en el Evangelio, ya que como cristianos tenemos que haber creído y como cristianos tenemos que vivir en consecuencia, y a esto se le llama la fe, la emuná completa y de verdad. Pero también en muchas ocasiones hemos hablado de la fe en un contexto de esa confianza. Hemos hablado de que la fe en su estado de máximo esplendor tiene que ver con esa confianza absoluta de saber que Dios está en cada uno de nuestros aspectos de la vida, aunque estos aspectos de la vida nos lleven a derroteros terribles. Y mientras que la fe que cree y la fe que obra es algo indispensable, que todo creyente tiene que tener, porque si no, no es creyente, nos podemos encontrar con cristianos que han ejercido la fe que salva, que obviamente ejercen la fe que obra, pero quizá no tienen de continuo esa confianza. No se elevan por encima de la adversidad de esa manera, aunque sean creyentes genuinos. Cuando las cosas se ponen turbias, no solo nos ponemos mal como es normal, sino que nos desubicamos, nos alejamos incluso a veces del camino o nos quedamos paralizados por unos instantes o por un tiempo.
Las inquietudes en medio de las adversidades hacen que nuestros pensamientos se disipen y no puedan desarrollar lo que Dios demanda, no podamos desarrollar lo que Dios demanda de nosotros durante un tiempo, ya que estamos sufriendo diferentes adversidades. Y aunque es obviamente claro que este tipo de confianza tiene que estar en todos los creyentes, también es claro que no siempre esta confianza está en todos los creyentes. ¿Debería estar? Sí. ¿Está siempre? No. ¿Eso implica que no seamos suyos? No. Somos suyos, pero a veces no confiamos como toca. Es por eso que quizá en medio de la Iglesia Dios despierte este don de fe inquebrantable en ciertas personas que genera confianza y seguridad a pesar de cualquier dificultad, tanto personal como congregacional, para mantenerse firme en medio de la congregación como una antorcha encendida que no se apaga y que mientras que todo el mundo queda paralizado, algunos siguen caminando inquebrantables. Esta fe inquebrantable la vemos en Daniel absteniéndose de los alimentos, de la comida del rey, confiando en que no se iba a demacrar por causa de la obediencia, dándole testimonio a todos los príncipes que fueron secuestrados con él. A Job, a pesar de todas las calamidades que le ocurrieron, él dijo en perfecta confianza: yo sé que mi Redentor vive. O a David, todo el pueblo atemorizado, no era pueblo de Dios, era pueblo de Dios, era Israel. David se ofende porque Goliat se está metiendo con el pueblo de Dios. Sin embargo, un pastor de cabras con unos quesos en una mochila, enardecido con el celo de Dios, tenía la perfecta fe, no que su fuerza, sino que Dios iba a derrotar al gigante. Una fe inquebrantable, fuera de lo común, que te ayuda a posicionarte en medio de todos. Cuando todos están a punto de apagarse, tú sigues encendido. Hay una porción de las Escrituras que habla de una fe muy particular. Mateo capítulo 17, verso 20, dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor Jesucristo enseña a los discípulos lo portentoso que es llegar a tener una fe de ese tipo, una fe completa como Dios demanda. Nuestro Señor Jesucristo sabía también la carencia que hay en el hombre, y las Escrituras después lo expresan claramente, que nosotros como individuos, incluso después de ser regenerados, esperando la redención completa, vivimos arrastrando nuestra naturaleza pecaminosa. Es una realidad, la cual provoca descuido, provoca desánimo y provoca desconfianza. Quizá confiemos que Dios lo puede hacer todo, pero no confiamos que Dios lo va a hacer en mí. Esto hace que nuestra fe, la fe que opera en confianza y seguridad, en muchas ocasiones sea en nosotros inexistente. Así pues, quizá Jesús les esté diciendo que si tuvierais un poquito de fe, seríais capaces de decirle a esa montaña que se moviera y se movería. Seríais capaces de afrontar cualquier adversidad, dicho de otra manera. Esta expresión está en un contexto de que no pueden echar fuera a los demonios, no pueden hacer, no pueden obrar, están carentes de confianza. Y el Señor les dice: si tuvierais un poco de fe, seríais inquebrantables en vuestro camino. Sabríais que yo estoy con vosotros y todo lo podéis hacer. Por eso, dicho esto, el don de fe quizá sea ese regalo puntual desde el cielo que opera desde la voluntad de Dios sin la capacidad del hombre, ya que el hombre no puede ejercerla por sí solo, otorgándole esa fe confiable, inquebrantable, que es capaz de mover una montaña. George Muller podría ser perfectamente un buen ejemplo de la manifestación de este don de fe, ya que sin jamás dar a conocer a nadie sus necesidades, y fueron muchas, cuidó de más de 10.000 huérfanos por un periodo de 70 años.
Díganme ustedes si eso no tiene que tener una fe inquebrantable. Sin saber cómo hacer 10.000 huérfanos 70 años. Pero Dios le otorgó una fe que no era normal, que quizá provenía de un don particular para que pudiera ejercer y mover esa montaña. ¿Entienden lo que digo? ¿Qué hay de todos esos mártires a lo largo de la historia que murieron alabando al Señor con una fe inquebrantable? ¿Alguien podría acusarles si corrieran atemorizados cuando el león los quiere devorar y lloraran con miedo? Nadie. Yo seguro que lo haría así. Sin embargo, Dios les dio una fe inquebrantable en un momento puntual, fuera de lo normal, que fueron capaces de mover una montaña. ¿Cuál era la montaña? Cantar mientras que estaban siendo devorados. Díganme si eso no puede ser un don. Un don particular que se manifiesta en una situación adversa que da ejemplo de lo que Dios hace en el hombre. Es por eso que aunque quizá esto no tenga una respuesta, no sea una respuesta absoluta, porque soy sincero, no lo logro hilar como toca, en cuanto a lo que don de fe significa, quizá bien pudiera ser esto que hemos explicado, ya que ¿quién no necesita en medio de la iglesia a estas personas? ¿Quién no necesita en medio de la congregación a hombres y mujeres inquebrantables manifestando este don de fe? Que cuando todo parece que se vaya a caer, hayan lámparas encendidas que calienten mi frialdad. ¿Entienden esto? Quizá el don de fe pueda ser esto. Continuamos. Don de sanidad. Permítanme primero algunas aclaraciones sencillas para ubicarnos y comprender un poco más lo que pudiera ser este don. Yo sé que les sorprende las definiciones y les va a sorprender las definiciones que vamos haciendo, pero porque en realidad si a alguien que no ha estudiado esto le preguntas qué es cada don, te contestan de la misma manera a todos los dones. Pero no es como las Escrituras lo presentan. Pero continuamos. Algunas aclaraciones sencillas para ubicarnos y comprender un poco más de lo que bien pudiera ser este don de sanidad. Sabemos que las Escrituras nos enseñan que tenemos el libre acceso a nuestro Padre Celestial para pedirle en favor de los enfermos, ¿sí? Por tanto, la sanidad recibida de parte de Dios mediante la oración de un tercero es algo que contemplan las Escrituras para todo creyente. Síganme y no se me pierdan. También sabemos que la oración, aunque siempre es garantía de que Dios te escuche, no siempre es garantía de que Dios obra en base a lo que tú expones. Por tanto, aunque tenemos el recurso de la oración, para nada es garantía de que siempre que oremos, la persona por la cual pedimos que sea sanada o por nosotros mismos, seamos sanados o sean sanados. También, como hemos dicho, el don de la sanidad no es algo que alguien posea particularmente y ejerza su uso a su libre elección. Más bien, como hemos dicho, en momentos particulares, Dios decide sanar de una forma absoluta mediante este don que puede manifestarse en un hombre o en una mujer en cualquier momento en medio de la iglesia. Prueba un botón. Podemos ver a Pablo, por ejemplo, ejerciendo este don de una manera muy clara y evidente. Hechos capítulo 28, versos 8 y 9. Y aconteció que el padre de Púbilo estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Ven? Sin embargo, podemos ver que no tenía el monopolio de la santidad, ya que ocurrió con Timoteo. Fue a ver a Timoteo a causa de su enfermedad para imponerle las manos y ejercer el monopolio supuesto de su sanidad para poder sanarlo. No, sino que en 1 Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus enfermedades. ¿Le recomienda medicina? No ora por él.
Por otro lado, también es importante aclarar, y esto es importante decirlo ya que estamos hablando de esto, que aunque tengamos la posibilidad de acudir a Dios en oración e incluso Dios se manifieste en sanidad por medio de un don espiritual, eso no implica a que no tengamos que acudir como corresponde a los médicos y a la medicina. ¿Entienden esto? Hay hermanos que entienden que acudir a los médicos y a la medicina es dudar de Dios. Y que así manifiestas una débil fe que implica que Dios no obre en consecuencia. Pero eso no es verdad. Eso es mentira. Es una verdad que acudir a los médicos como el recurso principal de tu salud y de la mía es un error, ya que la salud es Dios. Y ese tiene que ser nuestro recurso principal. Miren este texto de Segunda de Crónicas 16, 12, 13. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. No buscó a Dios, sino a los médicos. Por tanto, tu confianza no puede estar puesta en los médicos, sino en Dios. Pero ir al médico, porque dice aquí, por otro lado, nos enseña las Escrituras que incluso cuando se manifiesta un don de sanidad sobre una persona, incluso aún así, se puede recomendar médico y medicina. Mire lo que dice, después de que Dios ejerza sanidad sobre el rey Ezequías. ¿Se acuerdan que el rey Ezequías peca y Dios le otorga una extensión de vida por 15 años y va el profeta Isaías? Segunda de Reyes 27 dice, y dijo Isaías, el decreto ya estaba, y dice, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Isaías recibió el mandato de Dios, que no pasa nada, que le alargo 15 años. Dios te alarga 15 años, perdonar, ponerle ungüentos. ¿Entienden? Porque aunque Dios es el que provee toda sanidad, también da capacidad a los hombres para que estos sanen y da fruto de la tierra para que se use como medicina para que los hombres lo utilicemos. Por eso dice en el Salmo 24, 1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bien, hechas todas estas aclaraciones, continuaremos diciendo lo siguiente. Creo que todos tenemos claro que la enfermedad vino por causa del pecado, ¿sí? El hombre fue creado en perfección y puesto en un lugar de privilegio con todo lo necesario para vivir en excelencia. Pero por causa del pecado, la muerte en todos los ámbitos entró en el hombre y con ello todo lo que tiene relación con la enfermedad del cuerpo. Para que me entiendan, cuando uno enferma del corazón, de las arterias por su glotonería, obviamente que está relacionado con un pecado, y cuando esta persona enferma, le da un infarto y muere, el diagnóstico es que se embozó las arterias por causa de una mala alimentación. Pero ¿sabe lo que está detrás de esa glotonería, detrás de ese embozamiento de las arterias y detrás de ese infarto? El pecado. Porque sin el pecado no hay esa tendencia, sin el pecado no hay enfermedad, sin el pecado no hay muerte. Por otro lado, también todos somos conscientes de que gracias al sacrificio del Hijo de Dios y mediante su muerte expiatoria, fuimos redimidos tanto de la muerte espiritual, escuchen, como de la muerte física, a lo que a términos de eternidad se refiere. En Isaías 53, versículo 4 y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Por eso mismo es que las escrituras posteriores a esta verdad profética registrada en las escrituras y a ese sacrificio expiatorio nos muestran la realidad de la redención tanto del alma como del cuerpo. El apóstol Pablo, señalando el pasaje de Isaías que hemos leído en un contexto de el apóstol Pedro, perdón, en un contexto de justificación, dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Notan? Como enlaza el texto de Isaías 53 con la justificación, la sanidad del alma.
Pero el apóstol Mateo que relaciona el mismo texto con la sanidad del cuerpo. Mateo capítulo 8, verso 16-17 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por tanto, la muerte expiatoria nos salvó el alma y nos salvó el cuerpo. Por tanto, a pesar de no tener solución alguna por nuestros propios medios, por causa de nuestro pecado, Dios mandó a su Hijo a morir sustitutoriamente para darnos esa sanidad del cuerpo y del alma. Pero esta redención no está completa. ¿No entendéis esto? Esta redención aún no se ha completado. Tienen que pasar cosas. Con esto no me refiero que aunque la muerte expiatoria no se ha hecho ya totalmente efectiva. Lo que quiero decir es que solo al final del tiempo, cuando Cristo regrese a por su iglesia, todo se cumplirá. Es solo entonces que la sanidad completa del alma llegará a su cenit. Es solo entonces que la sanidad completa del cuerpo llegará a nuestras vidas por medio de la glorificación, donde ya no habrá más enfermedades ni ya habrá muerte. ¿Por qué he explicado todo esto? Simplemente para que entendáis el impacto de lo que es un don de sanidad. Aunque todo esto es una gran verdad, como hemos dicho, que Dios en su infinita misericordia nos hace esto, de la misma manera, mis hermanos, cuando el Señor nos otorga esos dones impresionantes que se manifiestan en la iglesia, lo que el Señor está haciendo por medio del don de la sanidad es anticipar algo que ahora aún no nos corresponde. Hoy, Iglesia del Señor, es así. Hoy te toca enfermar. En esta vida te toca morir. En esta vida te toca pasarlo mal, porque ser creyente no te exime ni de la enfermedad ni de la muerte. No obstante, Dios, en su infinita misericordia, nos da de su gracia, anticipando la redención completa, impidiendo que lo que es natural se posponga. Amén. Tienes que morir, pero Dios decide adelantarte esa redención completa y pospone tu muerte sanando tu cuerpo. Dios da esos dones en medio de la iglesia para que cuando en su soberana voluntad Él quiera, anticipe en cada persona un milagro de sanidad. No, ni siquiera entendemos la dimensión de lo que es un milagro. Que no es solo que una persona que está enferma está sana, sino que el Señor adelanta sus planes impactando a la persona y a su alrededor, adelantando la redención completa. Es ver el reino de los cielos en la tierra. Es por eso que Dios da los dones de sanidad. Para que diga, estoy aquí, en breve vengo y tendréis todos esto. ¿No decís amén? Pero de la misma manera que ya hemos explicado, mis hermanos, en ningún momento debemos monopolizar el don. No se puede. Creyendo que tenemos que ir en busca de aquel que parece ser que resultó, que oró y sanó. Esta persona oró y sanó, vamos a buscarle. ¡Ora tú! ¡Ora tú! Esto funciona así. Dicho de otra manera, los dones se señalan cuando estos ocurren y no se buscan para que estos ocurran. ¿Entienden? O sea, ocurre algo, no se busca a la persona que tiene el don de sanidad. Uno camina, cree, obra y cuando el don opera se señala, Dios obró con un don de sanidad. Fíjense si cambia. Venga, vamos a ponernos aquí en la lista. Tú tienes este don y este don, tú este don. Madre mía, cómo se vaya este de la iglesia, todos enfermamos. No funciona así los dones del Espíritu. Uno camina, obedece, hace las cosas normales
Orar, leer, vivir. Y en ciertos momentos puntuales, sin buscar al que ejerció el don, uno ora en sanidad y opera el milagro. Y entonces ese don de sanidad se señala y se dice, Dios ha obrado en sanidad. Quizá el don de sanidad operó en este hombre o en esta mujer. ¿Entienden esto? Adelantando así la redención. Último, que me quedo sin fuerzas. Milagros. El don de milagros. Es que esto es de verdad. Créanme que este don también se me ha resistido bastante. Y no estoy completamente seguro de lo que significa. No sé exactamente cómo opera o cómo definir el don de milagros. No obstante, al igual que el don de fe, hablaremos algunas cosas al respecto. En primer lugar, tenemos que entender muy bien el concepto de milagro y sobre todo el contexto y el porqué y en qué momento y de qué manera éste se da. Y esto lo digo porque, por desgracia, el poder de Dios operando a través de obras milagrosas ha sido monopolizado por el mal. ¿Estamos aquí? El poder de Dios, la palabra, el señalar a algo como milagro en un contexto de fe y religioso y de iglesia, ha sido monopolizado por el mal, a tal grado de usar el milagro como la moneda de cambio o como el eje central del evangelio de ciertas iglesias. Solo hay que echar un vistazo a estas iglesias neopentecostales y del reino, cómo usan el milagro como el producto estrella para vender ilusiones a su membresía a cambio de cantidades obscenas de dinero, despreciando así el poder de Dios y el evangelio. Pero nosotros desde aquí, desde Casa de David, gritamos bien alto que cualquier milagro no es comparable al milagro de la cruz. No hay mayor milagro que alguien nazca de nuevo. No hay mayor milagro que alguien cambie de parecer desde dentro. Que alguien cambie el corazón. No hay mayor milagro que alguien cambie de mente. No hay mayor milagro que lo dulce sea amargo y lo amargo ahora sea dulce. No hay mayor milagro. No hay mayor milagro que la cruz, que un crucificado ensangrentado cambie la dirección de una persona y de una familia. No hay mayor milagro que yo siendo malo y vil, polvo y ceniza, barro de la tierra, pecador, Dios me mirara y Cristo muriera en sustitución mía, imputándole mi pecado e imputándome al mismo tiempo su justicia. Eso es un milagro. No obstante, aunque algunos hayan pretendido monopolizar algo santo, no es suficiente para que nosotros nos alejemos de la verdad bíblica de que Dios opera de dicha manera y no llamemos milagro a lo que es milagro porque hay gente que ha hecho un mal uso de él. No es suyo, es nuestro. ¿Amén? Por tanto, Dios hace milagros. La palabra que encontramos para milagro en hebreo viene a significar maravilla, portento, prodigio, señal. Yo creo que no hace falta mencionar ningún ejemplo, ya que mientras que seguro que estamos hablando de todo esto de los milagros, habrá pasado por su mente como el mar rojo se abre, como los muros de Jericó caen o como Jesús resucita a Lázaro. Porque los milagros son portentos que están expresados en las Escrituras como algo real y verdadero. Ahora bien, cuando hablamos de milagros, no se me pierdan porque esto es interesante. Cuando hablamos de milagros, para comprenderlos como toca, debemos matizar un poquito al respecto. Lo primero que debemos hacer es diferenciar el milagro del resto de dones que hemos mencionado. Por ejemplo, si la sanidad como don particular tiene que ver
con sanar cualquier tipo de enfermedad, obviamente el milagro no puede referirse a la sanidad del cuerpo. Por tanto, el don de milagros queda descartado que sea sanar a una persona. ¿Me sigue la lógica? Porque si no hablarían de lo mismo. Don de sanidad, sanar el cuerpo. Don de milagros es otro don. Por tanto, no puede ser y explicarse como el don de sanidad. Por tanto, aunque la sanidad de una persona es sobrenatural y puede catalogarse como un milagro, no es lo que señala este don en particular. Tiene que ser otra cosa. Cuando nos referimos a un milagro de una forma general, las Escrituras señalan a aquellos portentos sobrenaturales relacionados con lo imposible. ¿Sí? ¿Me siguen? Como por ejemplo, todo lo que ocurrió con Moisés, es el mejor ejemplo que tenemos, o uno de los mejores ejemplos, tanto en Egipto con las plagas, como en su liberación y de la manera que salieron, como su transcurso por el desierto hasta llegar a Canaán. Una serie de milagros sobrenaturales portentosos. Si se dan cuenta, todo lo que ahí aconteció tiene que ver con la alteración de los elementos naturales, ¿sí? En otras palabras, el milagro provoca que acontezca aquello que es imposible que por sí solo ocurra. Yo he visto documentales que intentan explicar científicamente lo que ocurrió con el tema de las 10 plagas, una serie de sucesos que una cosa llevó a la otra y es bastante interesante, tengo que reconocer, pero no es así. No es que una cosa llevó a la otra, no. Dios hizo algo que era imposible que pasara. Y es por eso que el Mar Rojo se abre por un absoluto milagro, porque no es normal que el Mar Rojo se abra. Tampoco es normal que el sol se detenga. Tampoco es normal que un muerto resucite o que los muros de Jericó caigan hacia abajo. Es imposible. Por tanto, aunque nos guste decir mucho, y no tiene falta de verdad, que el plato de comida en la mesa cada día es un milagro, no deja de ser una forma de expresión, porque cuando la palabra milagro aparece en la Biblia no se refiere a eso. Amén. Es por eso que las Escrituras apuntan como milagro a cosas como cuando Jesús convirtió el agua en vino, alterando los elementos. Juan capítulo 2, verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La palabra señales, semeion en griego, es sobrenatural, milagro, señal. ¿En qué contexto está el milagro? En algo imposible. El agua no se puede transformar en vino. El agua es agua y el vino es vino. Pero Dios opera milagrosamente y hace una transformación de los elementos. Por tanto, lo primero que tenemos que decir en base a esta información es que el don de milagros bien pudiera ser esta capacidad que Dios da a los hombres para hacer portentos, prodigios fuera de lo común. ¿Me seguís hasta aquí, no? ¿Nos habéis perdido a alguien? ¿Vale? Ahora bien, aunque los milagros están por todos lados en el Antiguo Testamento, y en los profetas, en los jueces, en estos hombres señalados por Dios, si analizamos meticulosamente los sucesos milagrosos del Nuevo Testamento, todos ellos están relacionados con Jesús y sus diversas señales. Jesús es el que anda por el agua, Jesús es el que multiplica los alimentos, Jesús es el que calma la tempestad, Jesús es el que transforma el agua en vino. Y muchas más cosas. ¿Esto quiere decir que los apóstoles o la iglesia que se establece en su muerte y resurrección perdió, incluidos nosotros, perdió la capacidad de hacer milagros portentosos? Para nada. La Escritura dice lo siguiente, Juan capítulo 14, verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por tanto, Jesús establece que lo que él hizo lo podrá hacer aquellos que están en él. Pero este don de hacer milagros está apuntando a estos milagros en concreto que estamos hablando. Este don de hacer milagros que expresa 1 Corintios 12,
Como hemos dicho, si analizamos bien los milagros que ocurren por manos no de Jesús, sino de los apóstoles y la iglesia que emerge, todos tienen relación directa o indirecta con las sanidades del cuerpo. ¿Me siguen? Si nos perdemos, estamos perdidos. Sí, por favor, que bajen la voz. Digo otra vez, que si lo analizamos bien, los milagros que se ven, tanto en los apóstoles como en la iglesia que emerge, no los de Jesús, tienen una relación muy estrecha con la sanidad del cuerpo. Ellos sanaron enfermedades, resucitaron a muertos, que también tiene que ver con la sanidad del cuerpo, fueron librados de muertes repentinas, como Pablo, que le mordió una víbora y no le pasó nada, una enfermedad que es quitada del cuerpo, pero todas tienen relación con ese tipo de obras milagrosas. ¿No vemos a los discípulos andando por el agua? ¿No vemos a los discípulos cambiando elementos? ¿No vemos a los discípulos haciendo nada de eso? Que pueda ocurrir, ya hemos establecido que puede, pero no lo vemos que ocurra. Por tanto, si ya hemos establecido que la sanidad está circunscrita al don de sanidad, y parece ser que los portentos sobrenaturales relacionados con la alteración de los elementos tampoco están presentes, al menos de forma regular, ¿qué queda? La palabra que encontramos para milagro en griego es una palabra que todos conocemos muy bien, dunamis. ¿Sí? Y todos sabemos que esta palabra tiene relación directa de una forma general, ¿con qué? Con el poder. Concretamente el poder que recibimos de parte de Dios para obrar de una manera natural o sobrenatural. Poder de Dios. Este establecimiento de poder podemos ver cómo es dado a los apóstoles, y las escrituras así lo muestran en reiteradas ocasiones. Lucas 24, 29. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1:8 está el cumplimiento. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, como podemos ver, este establecimiento de poder no señala en ninguna ocasión la capacidad de obrar en milagros relacionados con los elementos y cosas semejantes, al menos de forma directa, sino que más bien siempre lo centraliza en lo mismo esta capacidad de poder. Marcos capítulo 16, verso 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 3, verso 14 y 15, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad, ¿para qué? ¿Para levantar montañas? No, para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Como pueden ver, el investimiento de poder, la capacidad de hacer milagros, se centra sobre todo en la capacidad dada por Dios para sanar enfermos y echar fuera demonios. Por tanto, en conclusión, si los milagros relacionados con la naturaleza, los elementos y demás son posibles, pero no señalan al don de sanidad de 1 Corintios 12, si las sanidades relacionadas con la sanidad del cuerpo están encapsuladas en el don de la sanidad, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda en cuanto al don de hacer milagros? Entendiendo su palabra original, el don, el poder dado por Dios, la expulsión de los espíritus inmundos. Es lo único que queda sobre el tapiz, porque no pueden ser milagros sobrenaturales, no pueden ser sanidades del cuerpo, al menos a lo que se refiere concretamente el don de milagros. Solo queda el investimiento de poder para poder echar fuera a los espíritus inmundos.
Por tanto, es muy probable que este don en particular se focalice en la capacidad dada por Dios para lidiar con espíritus inmundos y expulsarlos del cuerpo que están ocupando. Y una vez más, si esto en realidad es así como lo hemos explicado o intentado explicar, no es que haya alguien con este don en particular y que ejerza exorcismos a domicilio como el catolicismo, sino que lo que Dios te está diciendo es que ha dado a la Iglesia el poder para expulsar a los demonios. ¿Entienden el concepto de los dones? Dios ha dado dones a la Iglesia. Dios ha dado palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, sanidades, milagros, poder, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Y esto no significa que se señalice cada don. Significa que la Iglesia está investida de todas esas capacidades y en el transcurso de la vida de Dios estos dones van operando. Y lo que Pablo quiere decir, que anhelemos estos dones, que vengan a la Iglesia, que se manifiesten. Por tanto, hasta lo que hemos hablado hasta ahora, en todos los dones que hemos mencionado, el Señor nos deja bien claro que podemos caminar en el transcurso del Evangelio, predicar la palabra del Señor, tener una palabra de ciencia, un discernimiento de espíritu para percibir los espíritus inmundos, ¿recuerdan? Y al mismo tiempo el poder de hacer milagros, el poder de tener poder para sacar a los espíritus inmundos. Fíjense cómo cambia el paradigma y el concepto de lo que son los dones espirituales en medio de la congregación. Parecían como mochilas que se ponían a la gente, el don de no sé cuánto y el don de no sé qué. No, mis hermanos, es una proclamación de que Dios está con la Iglesia y que Dios opera portentosamente en diferentes dones individuales que se entienden individualmente, pero que operan y se señalan conforme van operando. Es algo completamente diferente a lo que hemos entendido hasta ahora respecto a comprender la manifestación de los dones. Y en este caso en concreto, volviendo en sí, perfectamente puede ser que el don de hacer milagros, habiendo excluido todo lo que no puede ser, quede en base a lo que dice, y les dio poder, les dio estos dones. ¿Para qué? Para expulsar a los espíritus inmundos. Por tanto, en medio de la congregación, ¿acaso no se necesita que Dios opere con ese milagro, con ese don de hacer milagros, ese don de poder para expulsar a los espíritus inmundos? Yo espero que si se manifiesta algún día un espíritu inmundo en un contexto de iglesia o en un contexto de fuera, Dios opere con ese don en particular, si es que este don es esto, para expulsar a los demonios. ¿Han entendido esto? A mí me queda un poco para entenderlo. Me alegro que lo hayan entendido ustedes, así me lo vuelven a explicar a mí. Amén. En conclusión, mis hermanos, esta es la explicación a día de hoy que podemos hablar acerca de este segundo grupo de los dones relacionados con el poder. Con el poder de que Dios se manifieste por sanidad, que Dios se manifieste en fe y que Dios se manifieste por el poder de hacer milagros en medio de la iglesia. Pero recuerden lo importante, y no hace falta que lo volvamos a explicar, solo basta enunciarlo. ¿Cuál es el propósito de todos y cada uno de los dones? Que Dios sea glorificado y que la iglesia sea edificada. Primeramente, Dios sea glorificado y que su iglesia sea edificada. No hay otro propósito en el don. Ningún propósito. No hace falta ni que se proclamen, ni que sean públicos. No hace falta nada. No hace falta que Dios obre y que su nombre sea glorificado. Pero quiero que sepas, Iglesia del Señor, que el Señor nos inviste de todas estas capacidades. Porque Dios no nos dejó sin armas en esta pelea, sino que nos abasteció, nos armó para seguir caminando el camino del Evangelio, para la gloria de su nombre. Vamos a orar al Señor.